Muy buenas tardes. En la actividad número 2 podemos encontrar acerca del manómetro conformados por el grupo Laura Rojas, Juan Camilo Rodríguez y John Mario Sepúlveda, acompañado de mi persona, de Joan Vera Sánchez. Contenido número 1. Se explicará qué es la presión manométrica, la presión de vacío y la presión hidrostática. Como esta es cada una de ellas, la podemos relacionar con el experimento desarrollado. Número 2. Se hablará acerca del concepto de caudal. Número 3. Cómo el principio de Bernoulli determina la presión de los fluidos. Número 4. Se evidenciaría por medio de un experimento realizado cómo la temperatura afecta el comportamiento de cada uno de los fluidos. Número 5. Se desarrollará por medio de alturas la diferencial de presiones de los fluidos en el manómetro y cómo la presión ejercida es capaz de afectar el flujo. ¿Qué es la presión? La presión se define como la fuerza normal que ejerce un fluido por unidad de área. Tenemos que tener en cuenta que esto solo afecta tanto a gases como a líquidos, ya que en los sólidos es diferente porque en esta ya es un esfuerzo normal. Por lo general, por no decir siempre, en el sistema internacional es Newton sobre metro cuadrado, que también es conocido como pascales. En la presión manométrica podemos que encontrar que esta se mide respecto a cero, pero la medición está respecto al ambiente o atmosférico. Esto significa que la presión manométrica varía en función de la altura sobre el nivel del mar. La presión manométrica es diferente entre la absoluta y la presión atmosférica. Esta se mide en un manómetro y las unidades son PSI, que son libras por pulgada cuadrada en el sistema anglosajón, o kPa, que son los kilopascales en el sistema internacional. Bueno, la presión de vacío o absoluta. Esta presión siempre actúa de manera positiva. Esto tiene sentido ya que el vacío no hay una materia alguna que ejerza una fuerza y en consecuencia no hay presión. La presión absoluta se mide igualando la presión atmosférica más la presión manométrica. Bueno, ¿qué es la presión hidrostática? La presión hidrostática es el equilibrio del flujo estático en cualquier punto de su interior, ya sea en una pared o en el que ella está haciendo contacto o simplemente tomando una pequeña porción de su masa total. Para poder hallar la presión hidrostática tenemos la fórmula de P es igual a la presión atmosférica más la densidad más la gravedad más la altura. La altura es la diferencial de esta. Pero ¿qué relación tiene este con el experimento? Como bien sabemos, en el experimento se realizó un manómetro en forma de U. Por el lado que está descubierto encontramos la presión atmosférica, que es la que actúa por este, y por otro lado tenemos la presión en la que está ejerciendo mi compañero. Esto para simular un cambio de presiones y cuál es mayor. Esto se hizo por medio de unas jeringas. Los materiales usados se utilizaron un tubo, unas pinzas y la jeringa. Ya se pudo utilizar en otros medios lo que sería un calentador, un termómetro y los suministros necesarios para poder realizar todo a cabo. ¿Qué es el concepto de caudal? Llevar hasta 10. Concepto de caudal. Bueno, el caudal es la cantidad de fluido de tiempo que pasa en determinado elemento o sistema. O sea, el sistema control o sistema ya es la superficie y el fluido. Su unidad de medida en expresión de unidad de volumen es dividida por la unidad de tiempo. Por ejemplo, en río y arroyos el caudal se expresa en metros cúbicos por segundo. Para el cálculo de caudal en este caso se calcula multiplicando la sección transversal medida en un tubo de corriente por la velocidad medida en el tubo de corriente. Contestar cómo la altura afecta el diferencial de presiones de los fluidos en el manómetro y cómo la presión ejercida es capaz de efectuar un flujo del manómetro. Vamos a ver lo siguiente. Lo primero es que teniendo en cuenta el manómetro usado, podemos ver que existe un equilibrio por lo que se deduce que la presión total en el punto 1 es igual a la presión total en el punto 2. Como vemos en la imagen,
El fluido pues tiene las mismas alturas en el lado derecho como en el lado izquierdo. Y luego recordaremos la ecuación de Bernoulli, que es la que aparece ahí en pantalla. Y teniendo en cuenta que el agua no se está moviendo, entonces podemos omitir la parte dinámica de la ecuación, que es la parte de las velocidades, ya que pues sería igual a 0 y eso cancelaría toda la ecuación de dinámica. Y nos quedaría la ecuación que está en la parte de abajo. Para continuar, vemos que obtenemos una altura que cambia si es que cambiamos las presiones en las dos partes. Entonces, pues si la altura cambia, pues la presión absoluta en 2 también cambiaría. Y eso también tendría como para mantener un equilibrio. La presión total en 1 también se vería afectada, ya que es la presión estática. En el punto 1 también aumentaría. Y al final podemos simplificar la ecuación para así determinar el diferencial explícito de presiones. En este caso la presión 1 es del lado de donde no está la pistola de vacío y el lado 2 es en donde está la pistola de vacío. Y el diferencial de presiones pues nos quedaría como está abajo a la derecha. Y para la última parte de la pregunta, al aplicar presiones y sean de vacío o de compresión, recordamos que el flujo como el agua es incompresible, por lo que al efectuar estas fuerzas el líquido dentro del manómetro, con ocupar más ni menos espacio, solo se desplazará al lugar con un cambio de presión mayor. Por ejemplo, si en el punto 2 aplicamos pues una presión de vacío, entonces el líquido aumentará su altura en el lado derecho, así bajando la presión estática en el punto 2 y aumentando la presión estática en el punto 1. ¿Cómo la temperatura afecta a los fluidos? La temperatura, como bien sabemos, se mide por 3 escalas: Celsius, Kelvin y Fahrenheit. Para nuestra referencia, en el experimento usamos grados centígrados. En los fluidos, al aumentar la temperatura y la vibración de las partículas, estas pueden alejarse con más facilidad de las partículas vecinas. En general, el aumento de la presión sobre un sistema material aumenta el acercamiento entre sus partículas y por tanto las fuerzas de cohesión aumentan. El caso empiezan a convertirse en gas y empieza a perderse masa del fluido que está aumentando su temperatura. Para el caso de la temperatura atmosférica o ambiente, que en nuestro caso o en nuestro diario vivir es de una atmósfera, si se aumenta la temperatura, la presión baja, y si se baja la temperatura, aumenta la presión, efecto que se puede observar en la presión ejercida en el agua y en el aceite a temperatura ambiente. Cuando se le aplica mayor presión manométrica a un fluido en temperatura ambiente, se puede ver que su diferencial de altura aumenta con mayor facilidad que pues si no se le aplicara presión. Cuando ponemos presión manométrica en agua a temperatura de 90 grados centígrados, se puede evidenciar que fluye con mayor rapidez, ya que influye en el teorema de Bernoulli, que directamente nos relaciona presión y velocidad, mientras que si se le hace presión manométrica al agua en temperatura ambiente, fluye con menor velocidad. En este caso, cuando se le aplica presión manométrica al fluido en temperatura alta,
El teorema nos ayuda a verificar que la rapidez es mucho mayor en fluir por nuestro manómetro, ya que a mayor temperatura, mayor presión, pero teniendo en cuenta que es presión manométrica, mientras que si el fluido estuviera a temperatura más baja y por la misma presión manométrica, esta velocidad sería mucho más baja. Al aceite le aplicamos presión manométrica en temperatura ambiente y se puede evidenciar cómo disminuye un poco más la rapidez con la que hace su diferencia de altura, debido a que tiene mayor densidad que el agua. Y asimismo, este ejemplo y solicitud del docente de usar otro fluido tiene mayor densidad e influencia en el teorema de Bernoulli, pues se basa en que el teorema nos relaciona densidad con velocidad y presión. Entonces, como hay una mayor densidad, nos disminuye velocidad y presión, por lo que se puede inferir que el aceite tiene una viscosidad mucho mayor que el agua, por lo tanto tiene mayor resistencia al avance, por lo que pues la presión manométrica va a entrar con mucha más fuerza y va a generar más esfuerzo en el momento de nuestro manómetro ver ese diferencial de altura, pero se puede evidenciar que al aplicar más presión logramos obtener ese diferencial de altura. El principio de Bernoulli es una ley fundamental de la física que describe la relación entre la velocidad de un fluido y su presión, y que se utiliza en numerosas aplicaciones en la ingeniería y en la ciencia, como por ejemplo en la aerodinámica, hidrodinámica y en la medicina, pero en este caso nos centraremos en la hidrodinámica, en donde el principio de Bernoulli se utiliza para describir la forma en la que fluyen los líquidos a través de las tuberías y otros sistemas de conductos. Esto es importante para la ingeniería de fluidos, la construcción de presas y la optimización de la eficiencia de los sistemas de bombeo. La ecuación del principio de Bernoulli es una expresión matemática que describe la relación entre la presión, la velocidad y la altura de un fluido en un régimen de flujo estable e incompresible. Esta ecuación establece que la suma de la presión, la energía cinética y la energía potencial de un fluido en un punto determinado es igual a la suma de las mismas propiedades en cualquier otro punto del flujo. El principio de Bernoulli establece que en un fluido incompresible, sin fricción y con un régimen de flujo estable, la presión de un fluido disminuye cuando aumenta su velocidad y viceversa, es decir, son inversamente proporcionales. Esto se debe a que la energía total del fluido, que incluye la energía cinética y la energía potencial, se mantiene constante a lo largo del fluido. En otras palabras, se puede describir que cuando el fluido se mueve a una velocidad mayor, su energía cinética aumenta y su energía potencial disminuye, lo que resulta en una disminución de presión. Por otro lado, cuando el fluido se mueve a una velocidad menor, su energía cinética disminuye y su energía potencial aumenta, lo que resulta en un aumento de la presión. Un ejemplo muy común del principio de Bernoulli es el vuelo de un avión. Las alas de un avión tienen una forma curva, es decir, que tienen un perfil aerodinámico que hace que el aire se mueva más rápido sobre la parte superior que sobre la parte inferior, y esto produce una diferencia de presiones. La presión más baja en la parte superior de las alas produce una fuerza de elevación que mantiene el avión en el aire.